Listo, Gemma, puedes iniciar. Ya, a ver, bueno, buenas tardes chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de biomarcadores en la insuficiencia cardíaca, que nos dicen, que básicamente, ¿qué nos dicen, no? Disculpen si esta ponencia es un poco corta, pero bueno, vamos a comenzar. Primero hay que definir básicamente qué es insuficiencia cardíaca. Esta infografía en realidad es muy útil y bueno, si nosotros queremos definir como tal qué es una insuficiencia cardíaca de manera muy sencilla, es que básicamente es un síndrome clínico en donde básicamente, ya sea por anomalías, ya sea estructurales o funcionales, el corazón no va a cumplir lo que vendría a ser su función de bomba, básicamente, ¿no? Hay una incapacidad de que el corazón bombee la sangre necesaria para satisfacer las demandas metabólicas. Ahora, como nosotros sabemos, van a haber muchas alteraciones como tal. Alguna de la sintomatología en general, hablando de este síndrome de insuficiencia cardíaca, sería básicamente disnea, fatiga, que la disnea es lo primordial, ¿no? Disnea, fatiga, edemas también se pueden presentar. Ahora, nosotros tenemos una clasificación, bueno, en sí se puede clasificar de diferentes maneras, ¿ya? Podemos clasificarlos como ya sean agudas o crónicas. La insuficiencia puede ser aguda, puede ser crónica, dependiendo del tiempo en el que el paciente presente esta sintomatología, esta patología. Puede ser insuficiencia, que aquí está en la infografía, insuficiencia de izquierda y derecha, que lo vamos a ver a continuación. También la insuficiencia puede definirse como sistólica, en donde básicamente vamos a ver, creo que acá tengo una imagen. Bueno, en esta imagen podemos ver básicamente un corazón normal y un corazón dilatado. Ahora, en este caso, si nosotros hablamos de una insuficiencia cardíaca como tal, si hablamos de una sistólica, estaríamos hablando de una insuficiencia cardíaca que el corazón generalmente se va a ver más dilatado, como podemos observar aquí. Y esto es debido a que va a haber una disminución en la contractibilidad del ventrículo izquierdo, ¿ok? Y obviamente va a haber un FEBI, que básicamente es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida. Por otro lado, si tenemos una insuficiencia cardíaca diastólica, en este caso el corazón lo podríamos ver incluso más por acá, hipertrofiado, ¿ok? Y eso debido a que esta insuficiencia se va a deber a una hipertrofia porque va a haber una alteración en el llenado que en el llenado ventricular básicamente. Y la fracción de eyección la podríamos encontrar disminuida levemente o normal, ¿ok? Y bueno, aquí algunas de las causas de esta insuficiencia cardíaca diastólica podrían ser la hipertensión arterial, que también podría ser una estenosis o una amiloidosis. Un dato interesante que podrían leer también es que para la amiloidosis es muy útil uno de los métodos diagnósticos actuales que se utiliza, que vendría a ser el strain miocárdico. Si pueden leer acerca de eso, es básicamente electromecánica del corazón, en donde se usa un ecocardio para poder observar las fibras y la función de fibra del corazón. Y eso ayuda mucho a diagnosticar diferentes patologías, pero más se habla acerca de la amiloidosis, de algunas otras patologías que, bueno, también son interesantes de ver, ¿no? Pero sigamos con insuficiencia cardíaca. Y de ahí tenemos algunas que pueden ser por gasto cardíaco disminuido o por gasto cardíaco aumentado, ¿ok? Y bueno, hablando acerca de lo que ya primordialmente se puede definir o se puede clasificar a la insuficiencia, que es izquierda y derecha, tenemos que tener en cuenta que la izquierda generalmente es una causante de derecha, ¿ok? Porque si nosotros podríamos ponerlo en palabras simples, la derecha se habla más de una insuficiencia sistémica. En cambio, la izquierda vamos a ver que es más que todo afectación pulmonar, hipertensión pulmonar, no, disculpe, es al revés. O sea, básicamente vamos a ver, por ejemplo, primero en el fallo izquierdo, del lado izquierdo. Básicamente lo que va a ocasionar es que van a haber una disminución en el bombeamiento de la sangre a nivel sistémico, ¿ok? O sea, básicamente la sangre no va a poder volver a básicamente circular, ¿ok? En cambio, en el derecho es básicamente impedimento para bombear la sangre a los pulmones. O sea, básicamente vamos a tener menor cantidad de sangre oxigenada como tal, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso más a detalle. En la que vamos a ver si queremos, más que todo, identificarlo con sintomatología, en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué es lo que vamos a observar más que todo? Vamos a observar congestión sistémica, ¿ok? ¿Qué más vamos a observar? Podemos observar hepatomegalia y una, y un,
sintomatología característica vendría a ser una insuficiencia, una ingurgitación yugular, que es muy importante, ¿ok? En cambio, en la izquierda tendríamos que ver una hipoperfusión sistémica, tendríamos que ver también ortopnea, más que todo estos síntomas, ortopnea, disnea, crépitos, ¿ok? La etiología con respecto a la insuficiencia cardíaca en general, podríamos estar hablando de tres importantes causas, que son las que siempre preguntan. Es enfermedad coronaria, que en este caso estaríamos hablando más que todo, al cerca del 70% es un IMA. De ahí también tenemos hipertensión arterial, que es muy importante también. Enfermedades valvulares, otra enfermedad muy importante que puede causar una insuficiencia cardíaca. Generalmente las enfermedades valvulares como consecuencia generan una enfermedad valvular, o sea, alguna valvulopatía. Algunas otras enfermedades pueden ser lesiones por tóxicos o fármacos, que es muy importante de mencionar, y miocardiopatías. Ok, estas son básicamente las más importantes que podríamos mencionar. Algunas otras podrían ser, por ejemplo, virus, como la enfermedad de Chagas. También, no hay que olvidar las cardiopatías congénitas, que también son importantes. Y algunas enfermedades reumáticas, como por ejemplo LES, que es el lupus, que básicamente causan una cardiopatía inflamatoria que justamente podría llevar a una insuficiencia cardíaca. Algo muy importante que tenemos que entender es que en realidad cualquier enfermedad del corazón o cualquier cardiopatía que afecte directamente al corazón y degenere el miocardio, puede generar que haya una hipertrofia, puede generar a su vez que haya una insuficiencia cardíaca como tal, ¿ok? Acá, por ejemplo, acá están las causas principales que les mencionaba: infarto, hipertensión arterial, en miocardiopatías, también enfermedades valvulares, que es muy importante. Y también podríamos estadiarlos, ¿no? O sea, con una clasificación por estadios, que, bueno, en este caso se habla acerca de 4 estadios, que el primer estadio es que básicamente el paciente presenta un riesgo de insuficiencia cardíaca, pero no presenta síntomas. El segundo es que el paciente tiene una cardiopatía como tal, pero no presenta síntomas, o sea, ahí hay daños. En el estadio 3 es que el paciente presenta ya la cardiopatía, o sea, presenta algún daño funcional o estructural, y también presenta los síntomas de insuficiencia cardíaca, o sea, ya es sintomatológico. Y el cuarto es que básicamente el paciente presenta su alteración estructural o funcional, pero de una manera más grave, con una sintomatología más grave. Por eso este es el último estadio. ¿Ok? Y acá ya hay una limitación un poco más severa con respecto al paciente, que, bueno, justamente se tiene que tratar. Bueno, todos se tienen que tratar, por lo general, menos el estadio 1. Y en el estadio 4 ya es básicamente, podríamos mencionar un paciente terminal, ¿no? Ahora, con respecto a la biopatogenia de esto, hay que tener algo muy claro. En realidad tenemos diferentes respuestas que nuestro cuerpo va a dar. Por ejemplo, tenemos respuestas neurohumorales, que básicamente nos habla acerca de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, qué sistemas se van a activar en la insuficiencia cardíaca, que estos básicamente los 3 sistemas más importantes y los que deben de saber. Primero, el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático. Después, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también, bueno, el ADH se menciona como tal, pero en unas literaturas no la separan del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? El sistema nervioso simpático ¿qué va a liberar? Norepinefrina, ¿ok? El sistema renina-angiotensina angina-aldosterona va a liberar angiotensina, disculpen, angiotensina, y también va a liberar aldosterona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros lo relacionamos básicamente en una insuficiencia cardíaca, ¿qué va a haber? Si nosotros nos centramos en lo más frecuente, por así decirlo, va a haber una disminución del gasto cardíaco, ¿ok? ¿Y eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que se activen estos sistemas. El sistema nervioso simpático libera norepinefrina y estos liberan angiotensina y aldosterona. Entonces, si nosotros unimos estos, podríamos estar hablando que se va a dar un aumento en la resistencia, ¿ok? Básicamente genera vasoconstricción. Genera una vasoconstricción. ¿Y esto qué va a hacer?
va a aumentar la poscarga, haciendo que el corazón trabaje más, ¿ok? Por otro lado tenemos a la aldosterona y el ADH, que justamente lo que van a hacer es que van a hacer una retención, no solo de agua, sino también de sodio, ¿no? Pero más que todo hablamos de agua. ¿Por qué? Porque hablamos que va a aumentar la volemia. Y si aumenta la volemia, ¿qué va a aumentar? Aumenta la precarga. Entonces eso justamente estos dos hacen que el corazón trabaje más. Entonces, al trabajar más el corazón, obviamente se va a desgastar y va a necesitar mayor cantidad de fuerza. Entonces, eso genera una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que, ya hablando un poco de tratamiento, porque este es un cuadro resumen que podríamos saber que resuelve la biopatogenia de toda la enfermedad? Por ejemplo, ¿cuáles son los tratamientos? Acá, beta-block utilizamos. Para el sistema renina-angiotensina aldosterona se usa IECAS y ARAS. Y bueno, para la aldosterona se utiliza espironolactona, ¿no? Y eso básicamente es el tratamiento en general. Pero obviamente hay algunos nuevos fármacos que se utilizan, como los inhibidores del LGT2 o los ARNIs, que también se han demostrado en diversos estudios que su eficacia es muy, bueno, actualmente es muy elevada, ¿no? La eficacia de ellos. Son fármacos nuevos, en realidad, que justamente están en estudio muchos, pero ya se ha demostrado y ya nuevas guías recomiendan a los inhibidores de la SGLT2 y a los ARNIs, aunque los ARNIs están un poco más caros, pero los recomiendan no solo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sino para muchas cardiopatías como tal. Y bueno, aquí estaba lo que les decía, que la insuficiencia cardíaca derecha básicamente va a haber una congestión de los tejidos periféricos. Se menciona que ya es uno más sistémico, ¿no? En cambio, la izquierda básicamente se relaciona más que todo con a nivel pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha, que es, se menciona que la principal causa de una insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia cardíaca izquierda. Y bueno, acá está la sintomatología como tal. Después tenemos acerca de ya este paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Ahora, a lo que básicamente hemos venido con el tema de cuáles son los biomarcadores, ¿no? Entonces yo les estaba hablando acerca de estos de aquí, que en sí no son biomarcadores, sino son lo que básicamente la respuesta neurohormonal que va a estar presente en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero hay algunos biomarcadores que también son necesarios de saber. Por ejemplo, tenemos a los péptidos natriuréticos. En este caso, el péptido natriurético cerebral, que si nosotros hablamos, este es un marcador neurohormonal, que ¿qué es lo que va a causar? Primero que todo, ¿cuál es su función de este? Bueno, básicamente esto es lo que va a ¿cómo se va a sintetizar? Este se sintetiza y se libera predominantemente en el miocardio, ¿ok? En el miocardio del ventrículo, ¿ya? Y esto va a ser en respuesta a a la dilatación y a la sobrecarga de presión que estábamos viendo en la fisiopatología que se da en la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que este va a hacer es que básicamente va a generar una vasodilatación y una natriuresis. Y también inhibe el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? O bueno, al eje, ¿no? Entonces, básicamente, en una insuficiencia cardíaca, lo que vamos a poder observar es que estos van a estar elevados, ¿no? Como esta hormona, como ya les mencionaba, se libera en el ventrículo del corazón, y su función como tal es disminuir la presión y también el volumen, básicamente con la excreción de sodio y todo eso. Entonces, valores elevados, por eso menciona acá mayores o iguales a 125, básicamente lo que van a hacer es que son indicativos, o sea, nos van a ayudar al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. También se usan para el seguimiento de la enfermedad, porque se va a estar midiendo constantemente estos péptidos para ver si hay alguna mejora gracias al tratamiento. De ahí también tenemos al NT-Pro, no, estábamos hablando del NT-Pro, el péptido natriurético cerebral, que en ese caso es el N-terminal, ¿no? De este péptido. Y este justamente no es de 125, disculpen, es de 35. Que este básicamente es un fragmento inactivo que se libera cuando este precursor que se estaba hablando, que es el péptido natriurético cerebral, se cinde para formarlo, ¿no? O sea, básicamente este N-terminal, que es un propéptido como tal, no tiene función biológica, pero estos también aumentan cuando hay un aumento de la presión de los ventrículos. Por lo tanto, es muy útil cuando medimos porque nos puede ayudar a diagnosticar y a monitorizar, igual que los dos. O sea, los dos nos ayudan a monitorizar y a diagnosticar.
solo que uno es el N-terminal, o sea, el propéptido, y el otro es el péptido como tal. El péptido, que es el péptido natriurético cerebral, el BNP, tiene que ser mayor o igual a 35, y el propéptido, el N-terminal, tiene que ser mayor o igual a 125. Y tenemos que tener en cuenta que este N-terminal va a tener una mayor vida media, y por eso es un marcador más estable y más fácil de medir. Ahora, bueno, este es básicamente un flujograma de cómo podríamos diagnosticar una insuficiencia cardíaca, que es una presentación no aguda. Y bueno, estos básicamente son de la guía de la European Society of Cardiology. Y este básicamente es el proceso diagnóstico, pero ya de una insuficiencia cardíaca avanzada de nueva aparición, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de estas enfermedades no se va a dar con los biomarcadores como tal, sino que se da generalmente por un ecocardiograma, pero también se utiliza el electrocardiograma, por ejemplo, el ecocardiograma, las pruebas de laboratorio, la radiografía de tórax. La radiografía de tórax nos va a ayudar más que todo a saber si el paciente presenta cardiomegalia o no. El ecocardio nos va a ayudar a saber, por ejemplo, como ya les mencionaba, la fracción de eyección ventricular izquierda, que es muy necesaria para el diagnóstico, y también nos va a ayudar en este caso hay algunos hospitales que realizan lo que vendría a ser el strain miocárdico, que bueno, también es una prueba muy importante que justamente estaba mencionando anteriormente. Y bueno, acá están los péptidos que, como menciona la guía, se habla acerca de los péptidos natriuréticos, ¿no? En ese caso, los que ya les estaba diciendo. También tenemos el péptido natriurético atrial, que bueno, también nos ayuda. Y algo que también se menciona es que el péptido natriurético cerebral nos ayuda a, por ejemplo, discernir entre una disnea de origen pulmonar y una disnea de origen cardíaco. Porque generalmente cuando no hay un aumento del péptido natriurético cerebral, se hablaría más que todo de una disnea de origen pulmonar. Pero cuando ya hablamos de un aumento de este péptido, podríamos estar hablando de una disnea de origen cardíaco, ¿no? Ahora, otros péptidos, o bueno, aquí están los péptidos natriuréticos, que nos ayudan también a descartar insuficiencias cardíacas y a identificarlas como tal. Acá están los valores de corte, y también tenemos que hablar acerca de la sensibilidad, que en realidad la sensibilidad es elevada, si podemos observar, tanto del péptido natriurético cerebral como del péptido natriurético atrial. Y bueno, eso es básicamente. Ahora, algunos otros biomarcadores, porque el tema es biomarcadores, que podríamos, o que son útiles para el tratamiento y para el diagnóstico como tal. Miren, podemos ver acá los péptidos natriuréticos, que tienen 3 estrellas para la guía, porque se menciona más que todo en las guías. Tenemos a la copeptina, que también es un marcador neurohumoral, y que lo que básicamente va a hacer es que los niveles elevados de ADH contribuyen al desarrollo de esto, ¿no? O sea, el desarrollo de la hiponatremia, como estaba mencionando en el cuadrito que les hice, a la hiponatremia, a la vasocongestión y al remodelado del cardíaco adverso. Entonces, básicamente, este es un biomarcador no se puede utilizar mucho porque solo tiene 2 cruces, pero sí es útil en este caso, ¿no? Eh, También tenemos a los PCRs, a las troponinas, pero las troponinas recordemos también que es más que todo cuando hay una infuria miocárdica, ¿no? Básicamente cuando hay una isquemia como tal, van a elevarse las troponinas, las T y la I. Y bueno, como acá mencionan, es unas proteínas que están involucradas en la contracción muscular, ya sea cardíaca y esquelética, y bueno, estas básicamente se liberan después de cuando hay una isquemia o cuando hay una injuria en el miocardio, ¿no? Aquí no se tiene data de que sea un biomarcador tan específico para una insuficiencia cardíaca, pero igual lo mencionan aquí, ¿no? Los ST2, que básicamente son producidos y liberados, este es un biomarcador inflamatorio, ¿no? Y es producido y liberado por una distensión de los miocitos. Y bueno, este también podría ser bueno, es un mediador de la hipertrofia y la fibrosis miocárdica. Y tenemos que recordar que la hipertrofia es uno de los factores presentes en el desarrollo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces también podría ser un biomarcador utilizable, pero no tiene tantas cruces como, por ejemplo, tienen los péptidos natriuréticos, que son los que más se utilizan, ¿no? Y bueno, los NGLA, que básicamente también funcionan en tanto la inflamación como la injuria, y este vendría a ser, en este caso ya es más que todo para daño tubular renal agudo. En este caso, si hablamos más que todo de una alteración sistémica, de una IC de origen derecho estaríamos hablando, porque estaríamos hablando de más sistémico. Y bueno, también se podría utilizar para nosotros diagnosticar una insuficiencia cardíaca ya más crónica, porque en este caso ya se podría dar un daño renal como tal. Y bueno, también hay un síndrome que se llama síndrome cardiorrenal, que justamente es una alteración que tiene que ver con el nivel cardiológico como a nivel renal, ¿no?
Y bueno, eso también sería muy interesante que lo lean. Y bueno, también es un predictor independiente de la mortalidad, por eso tiene dos cruces. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, el biomarcador que más se utiliza para diagnosticar y que se menciona en las guías son los péptidos natriuréticos. Y bueno, eso es básicamente todo lo que tendríamos que hablar acerca de los péptidos o los biomarcadores que se pueden utilizar para el diagnóstico y posible tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Betty, ¿estás ahí?